A veces aparecen de forma aguda con síntomas fuertes, pero también vamos a ver que a veces aparentemente desaparecen los síntomas, pero hay como periodos de latencia, pero vuelve a aparecer la enfermedad. Factores de riesgo se ha visto pues sobre todo en las lesiones articulares repetidas, pero esto más que todo está enfocado en el tema de la artritis de la osteoartritis, que recordemos que no tiene un componente sistémico. Las lesiones articulares repetidas, por ejemplo, esa gente que por su trabajo, por algún deporte utiliza con frecuencia una articulación, a veces esta articulación, como dice, recibe la factura por haberla utilizado por mucho tiempo y empieza a tener degeneración a nivel articular. Pero ya esto es más que todo para lo que es la osteoartritis o artrosis, que recordemos que esa no se considera sistémica en sí, sino que tiene que ver más con los daños más localizados. Claro, en las sistémicas vamos a ver la susceptibilidad genética. Por ejemplo, hay familias donde hay más incidencia de artritis reumatoidea. Hay familias también donde si hay un caso de lupus, hay más riesgo de que aparezca otro familiar con lupus. Factores ambientales, se ha visto que contribuyen el tema del tabaquismo y el sexo, porque lamentablemente las mujeres somos más susceptibles a sufrir enfermedades reumáticas, tanto la artritis reumatoidea como el lupus eritematoso y el síndrome de Sjögren. Por ejemplo, en el lupus eritematoso, por 9 mujeres con lupus hay un varón. En la artritis reumatoidea, por 3 mujeres con lupus hay un hombre. La gota es el único problema considerado reumático articular donde los hombres son los que más frecuentemente lo padecen. La gota, porque en el tema del ácido úrico vamos a ver que los problemas de hiperuricemia son más frecuentes en los varones. Sin embargo, en la actualidad también han aumentado en mujeres por el tema de la obesidad. Bueno, los ACPI también participan en el proceso inflamatorio, ¿verdad? Pero recuerden que en los ácidos grasos poliinsaturados, si bien es cierto, están los omega 3, pero también hay otros también que pueden participar de otra forma. Importante, ¿qué exámenes de laboratorio generalmente se le piden a estos pacientes? En realidad estos pacientes, pues estos exámenes no vamos a hacer nosotros quienes los vamos a interpretar, sino que es el médico tratante de ellos, pero para que ustedes los conozcan, se les pide, en general a los pacientes se les pide un tipo de exámenes que lo que hace es detectar proteínas como proteínas particulares que nos indican que puede haber un problema de este tipo, como el famoso o conocido factor reumatoideo. La proteína C reactiva, que ya la hemos discutido en otros temas, y también hay un tipo de anticuerpos de factor reumatoideo autorreactantes, que es la determinación de inmunoglobulina M anormal contra inmunoglobulina G normal. No nos vamos a meter ese rollo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos varios tipos de inmunoglobulina. Una es la M y otra es la G. Pues la M la producimos de forma normalmente, pero resulta que en estos pacientes se produce una IgM anormal. La proteína C reactiva, recuerden que es un marcador inflamatorio, pero la proteína C reactiva se eleva en estos pacientes, pero se eleva en otro montón de enfermedades. Puede estar elevada por obesidad, porque recordemos que la obesidad es un problema también inflamatorio. Puede estar elevada incluso en enfermedades cardíacas, en COVID se eleva, ¿no? Y en cualquier proceso del organismo que implica inflamación. Y hay un grupo también determinado de autoanticuerpos que se detecta en el suero de estos pacientes, y que eso, dependiendo de cuál es el que se detecta, dependiendo de eso, el reumatólogo hace el diagnóstico, ya sea de lupus eritematoso, de artritis reumatoidea o de síndrome de Sjögren. Solo para que, como de decir, les conozcan el nombre, si alguna vez les llega un paciente, le dice, pues me hicieron los exámenes de factor reumatoideo, o un examen que se llama ANA, que es detección de anticuerpos, ya ustedes sepan que es que le estuvieron investigando esa enfermedad. Bueno, algo que es muy importante tener en cuenta, en casi todas estas enfermedades se utilizan
prácticamente el mismo tipo de medicamentos, dependiendo de la gravedad, obviamente. Sin embargo, estos pacientes son altos consumidores de acetaminofén, que es el mismo paracetamol como analgésico. Son altos consumidores de AINES, antiinflamatorios no esteroidales, como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, otros que hay que se llaman Celecoxib, Valecoxib. El detalle es que los AINES nos van a afectar el sistema gástrico porque sabemos que pueden ser lesivos para la mucosa gástrica y por otro lado también pueden tener algún efecto. El exceso de AINES también puede producir a veces incluso hasta daño renal. Entonces, estos AINES, pues sabemos que todos estos pacientes son altos consumidores de AINES. Lo otro es que estos pacientes son altos consumidores de corticosteroides, porque a veces la enfermedad cuando está agudizada y no se puede controlar, tienen que dar esteroides y esto sabemos ya desde hace mucho tiempo que nos va a alterar el perfil de lípidos, va a contribuir a lo que es la intolerancia a la glucosa, va a alterar la composición corporal por el tema de la grasa, la musculatura, va a favorecer la retención de sodio y de líquido. Entonces vean, los corticosteroides que suelen utilizar nos pueden afectar lo que es la parte nutricional de los pacientes y también en casos graves, muy incapacitantes, hay pacientes que utilizan otro tipo de paciente, como son los fármacos, que son fármacos reguladores de las respuestas inflamatorias, como el famoso metrotexate y otros medicamentos que se consideran que modifican la respuesta biológica, como ese medicamento raro que ven ustedes ahí, anakinra, el adalimumab, infliximab. Son medicamentos raros que casi solo los reumatólogos los recetan. De hecho, se puso uno de moda porque hay un medicamento bien famoso, conocido, tocilizumab, que se usa para el COVID también y que se usa en pacientes reumáticos. Se usa para el COVID en paciente grave, ¿verdad? El detalle es que tanto el metrotexate como estos otros medicamentos que están viendo acá tienen un efecto también deleterio en el tema nutricional. ¿Por qué? Porque tienen efectos secundarios muy marcados, digestivos, y esto pues contribuye también a que puedan deteriorarse más fácilmente. Entonces, el efecto farmacológico de estos medicamentos, si bien es cierto, va a ayudar a controlar síntomas, a tratar de mermar la inflamación, también va a favorecer la hipertensión, la hiperglicemia, la ganancia de peso, la pérdida de calcio en la orina, menos absorción de calcio, va a favorecer la osteoporosis, va a favorecer la catabolia, van a producir a veces balance nitrogenado negativo, ¿verdad? Por el tema porque también a veces estos medicamentos pueden alterar la función absortiva, a nivel intestinal y a veces no podemos se hace a veces más difícil cubrir las necesidades proteicas de estos pacientes. Van a haber con facilidad dislipidemias, edemas, el síndrome de Cushing, que la sintomatología gastrointestinal, y estos pacientes a veces sufren de sangrado gastrointestinal por el efecto de los medicamentos que están tomando, sobre todo los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Alguien sabe cuál es el síndrome de Cushing? ¿Han oído hablar del síndrome de Cushing? Sí, yo no sé si está relacionado a la obesidad también. Sí, produce obesidad. Uh-huh. ¿Qué más sabe del síndrome de Cushing? Es que yo tengo los niveles alterados del cortisol. No. Ajá. Es que el síndrome de Cushing puede aparecer de forma, como decir, por una enfermedad primaria en el organismo. Por ejemplo, nuestro cuerpo siempre produce cortisol. El cortisol es necesario. Si no producimos cortisol, nos enfermamos también. Entonces, nuestro organismo de forma normal produce cortisol, que es el esteroide que produce nuestro organismo. Ahora, hay enfermedades, como por ejemplo hay tumores que producen cortisol y se eleva demasiado y entonces se produce el síndrome de Cushing, que se caracteriza por una obesidad de una distribución anormal en manzana, la ojiva, que se acumula toda la grasa en la parte de atrás,
crece más bello, perdón, y acarrea todos esos cambios metabólicos de favorecer las hiperglicemias, las dislipidemias, hipertensión arterial, producto del exceso de producción de cortisol. Entonces, como estos pacientes están sometidos, muchos, no todos, a altas dosis a veces de esteroides, que vienen a hacer el mismo efecto del cortisol, entonces se replican esos mismos síntomas y el paciente pues gana esa obesidad, pero es producto del síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces, lo que, como les decía, puede ser producido por una enfermedad propia del organismo, como en los tumores que producen cortisol en exceso, o por fármacos, como en este caso, como en estas enfermedades. Sería un Cushing iatrogénico, ¿verdad? Producto de los medicamentos. Entonces, esto nos afecta el estado nutricional porque el Cushing afecta la composición corporal. Bueno, ahora, en general, en todas estas enfermedades, se ha visto los beneficios de la dieta inflamatoria. ¿Y cuál es la dieta inflamatoria? Pues prácticamente es comer saludable, como nosotros hemos visto. O sea, comer saludable va a ayudarnos a desinflamar muchas cosas, no solo en este tipo de enfermedades. Entonces, la dieta antiinflamatoria en general, que creo que ahí aparece en Krauss, ustedes la leen, ¿en qué consiste? Una dieta, pues, como decimos que debemos de comer, variada, alimentos lo más fresco posible, ¿verdad? Cantidades adecuadas y restringir o eliminar, si es posible, ¿verdad?, todos los alimentos procesados y comidas de bajo valor nutricional, como esas comidas rápidas, ¿no? Y una alta ingesta de fruta, verdura y hortalizas, ¿no? Entonces, esta es una dieta inflamatoria como la que ven ahí aparece en Krauss, ¿no? Es aquella dieta pues con múltiples frutas, verduras, hortalizas, ¿no? Pero con contenido escaso en grasas saturadas y obviamente nada de grasas trans. Escaso contenido de grasas omega 6 y alto contenido de ADPI omega 3. El consumo de aceites saludables como los que ven ahí, quizá algunos no los tengamos nosotros, pero escasos hidratos de carbono refinados, o sea, restricción de azúcares o muy poco consumo de azúcares, consumo de cereales integrales, proteínas, si son animales, pues que sean magras, ¿no? Poco huevo, dice, eso dice en Krauss, ¿verdad? Pero lo de poco huevo es relativo también. Menos carnes rojas y menos productos lácteos con grasas. Y miren que menciona lo que es estas sustancias que se ha visto que tienen algunas propiedades antiinflamatorias, como el jengibre, el curry, la cúrcuma y el romero, ¿no? Y habla también de fitonutrientes y tratar de mantener el peso dentro de límites saludables, ¿verdad? Entonces, nuestro libro habla de que pueden aparecer, por ejemplo, estos herbolarias. Krauss siempre menciona algunas herbolarias, ¿verdad? Y menciona de que la corteza de sauce, el jengibre, la valeriana, el tanaceto, que yo no lo conozco realmente, la boswellia y la curcumina. La curcumina es la misma cúrcuma, ¿verdad? Entonces pueden contribuir realmente a mejorar la sintomatología, ¿verdad? Y que se debe de evitar este tipo de cosas, ¿no? Según dice Krauss. Siempre esto, pues uno me amerita que profundicemos más y que nos empapemos más en la lectura de este tipo de herbolaria, ¿verdad? Porque en general hay algunas herbolarias que realmente aportan beneficios a cierto tipo de cosas, a cierto tipo de enfermedades, pero a esas herbolarias también pueden tener efectos secundarios. Ahora vamos a hablar ya así un poquito de las enfermedades, cada una de ellas. Y es la artrosis, que también se conoce como osteoartritis. Esta es una enfermedad reumática, pero que no se considera sistémica. Ojo, no se considera sistémica. E incluso en esta no se considera que haya un factor autoinmune. Es la más frecuente. ¿Y por qué se caracteriza? Porque las articulaciones se van degenerando. Y es la forma más prevalente de artritis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad, el envejecimiento, ser mujer. La mujer caucásica tiene riesgo mayor.
También, por ejemplo, aquí es donde hay el tema de las lesiones asociadas a deportes, porque aquí esto tiene que ver mucho con el envejecimiento también. ¿Por qué? Porque nosotros, a medida van pasando los años, las articulaciones siempre nos cambian. Aunque estemos aparentemente saludables, siempre en nuestra articulación, la articulación se va envejeciendo, así como se envejece nuestra piel. Nuestro intestino también se envejece. Pero ¿qué sucede? En los pacientes con una artrosis, así, ese envejecimiento articular, podríamos decir, ocurre de forma más precipitada. ¿Y qué cosas lo facilitan? La obesidad, el hecho de ser mujer, no quiere decir que no pasen hombres, pero esto totalmente lo favorece, ¿no? Se destruye el cartílago, que normalmente debe de ser lisito. Recuerden que dentro de las articulaciones tenemos cartílago, normalmente debe ser lisito, pero se va degenerando y entonces es, como dicen los señores, los viejitos, las bisagras se van dañando. Aquí vemos el ejemplo, una articulación de la rodilla sana y luego cómo se va dañando, y esto ocurre también a nivel de columna. Por eso también perdemos también estatura. Esta es una columna sana, el disco intervertebral y el cuerpo de la vértebra. Estos discos, miren cómo se van envejeciendo, como ya se va perdiendo líquido también de todos los tejidos, entonces se van, como decir, van perdiendo agua, se van encogiendo también y se van degenerando. ¿Qué es importante en el tratamiento nutricional de la artrosis? El control de peso y la obesidad, y hacer algo de ejercicio también. El paciente obeso va a tener más problemas de artrosis y mantener buenos niveles de vitamina D y de calcio. Aquí se ha visto también que la cúrcuma, la articulina, que es una mezcla de hierbas como la bufera, la boswellia, la cúrcuma y el zinc, que se ha visto que contribuye, y aquí se utiliza también lo que es la glucosamina y la condroitina. Y por ejemplo, en la actualidad se ha visto el beneficio de unas sustancias que se llaman saponificables de Persea gratísima y aceites de glicina max. ¿Cuál es la Persea? ¿Saben ustedes cuál es la Persea gratísima? No, doctora. Busquen el nombre científico de la soya y del aguacate. O sea, venden unos productos, en realidad fármacos, que tienen esos saponificables, son aceites lo obtienen de esos alimentos. Claro, nosotros no vamos a recetarlo, pero el médico lo receta, ¿verdad? Para mejorar la articulación, pero vean que se obtiene de la soya y del aguacate. ¿Ya vieron cuál es la Persea gratísima? La glicina max es la soya. Ajá, y entonces la Persea gratísima sería el aguacate. Exacto, entonces ya ven, es el nombre científico del aguacate, Persea gratísima. Y la glicina max es la soya. Entonces esos aceites saponificables los sacan de esas dos sustancias, y eso está comprobado de que en efecto sí contribuye a mejorar la salud ósea, la salud de la articulación. Los casas farmacéuticas, pues los laboratorios sacan los extractos de aceite y los dan como suplemento. Pero bueno, vean entonces los beneficios del aguacate, ¿no? Bueno, esa era la osteoartritis, también llamada artrosis, que como les decía, el envejecimiento siempre nos trae algún grado de artrosis, pero en personas se agrava en gran medida de acuerdo a factores de riesgo. Aquella era una enfermedad que no hay una causa, no se considera sistémica, ni tampoco se considera autoinmune. Ahora vamos a entrar a lo que es la artritis reumatoidea, que también es otra enfermedad articular, pero esta sí tiene que ver con el sistema inmune y también tiene un efecto que puede llegar a ser sistémico. Aquí, por ejemplo, esta enfermedad es más grave que la artrosis, aunque es menos frecuente, pero es más grave generalmente que la artrosis. Es menos frecuente comparado con las artrosis u osteoartritis, pero es más grave, ¿no? Siempre es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Y aquí afecta las membranas sinoviales, ¿no?
los vasos sanguíneos también de la articulación, cartílago, huesos, tendones, ¿verdad? Y se utilizan estos exámenes que ustedes ven acá, el RF, que es el factor reumatoideo, estos anticuerpos ACPA, para diagnosticar. Bueno, como les digo, es el reumatólogo el que se enreda la cabeza haciendo el diagnóstico. Este es un hueso saludable, una articulación en una osteoartritis, miren, las caras articulares se van dañando, se van envejeciendo, así como se dañan las bisagras de las puertas. Y en la artritis reumatoidea hay un daño mucho mayor, hay un daño que ya involucra incluso vasos sanguíneos. Puede haber hasta hemorragia en las articulaciones. Ahora, ¿qué detalle importante hay con la artritis reumatoidea? Que la artritis reumatoidea tiene un impacto nutricional grande, porque incluso, así como había caquexia pulmonar, caquexia cardíaca, también podemos llegar a tener lo que es la caquexia reumatoidea. Entonces resulta que recuerden que como es una enfermedad más sistémica, aquí en la enfermedad reumatoidea los pacientes tienen un catabolismo proteico importante, producto de todo el efecto de las sustancias inflamatorias, y este catabolismo importante del músculo va a producir atrofia y va a alterar ya no solo la función articular, sino que también la función muscular, ¿verdad? Entonces, en el tratamiento nutricional, aunque no hay datos concluyentes de que ciertos alimentos podrían contribuir al deterioro o al agravamiento de la artritis reumatoidea, siempre es importante revisar algunos tipos de alimentos consumidos y la tolerancia alimentaria también, en el sentido de que se han vinculado cierto tipo de alimentos a agravar los síntomas, como por ejemplo el gluten en algunos pacientes. Pero entonces muchas veces no está como que tan claro eso, pero se puede, en muchas revisiones dicen de que el gluten podría también afectar a los pacientes con artritis reumatoidea. Pero otra cosa que hay que valorar es la tolerancia de los alimentos de estos pacientes en la artritis reumatoidea. El paciente con osteoartritis generalmente no va a tener problemas, sí puede tener problemas gastrointestinales también por los medicamentos. El problema es que en la artritis reumatoidea también pueden aparecer alteraciones de la articulación, por ejemplo, temporomandibular, y el paciente va a tener hasta problemas para masticar. Entonces, pues hay que considerarlo en la dieta en este tipo de enfermedades. Y habla de las dietas de eliminación. A eso me refería prácticamente al ejemplo que ponía, que mencionaba con el tema del gluten, ¿no? O incluso también en eso del tema de la eliminación, no necesariamente puede ser el gluten, puede ser algún otro alimento que pudiera estar vinculado a agravar la sintomatología de los pacientes, o incluso algunos que se han vinculado con el tema que mejoran los síntomas, por ejemplo, usar cúrcuma, que tiene, por ejemplo, algún efecto antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué pasa también en la artritis reumatoidea? Que la artritis reumatoidea, además de dañar la articulación e incluso la parte muscular, también puede dañar las mucosas y contribuye, y estos pacientes pueden tener lo que es xerostomía y resequedad. Y si hay resequedad en la boca, también puede haber disminución de las secreciones a nivel de intestino y esófago, y se altera también la digestión y la absorción. Y también los mismos tratamientos pueden contribuir a tener trastornos de la digestión y de la absorción. Se ha visto, por ejemplo, que la dieta vegana podría contribuir a mejorar la sintomatología o la gravedad de la artritis reumatoidea, ¿verdad? Incluso se ha hablado del tema del ayuno intermitente, ¿verdad? Pero eso, como les digo, no es algo que está ahí como una directriz nutricional para el paciente con artritis reumatoidea. Y por otro lado, estos pacientes con artritis reumatoidea pueden llegar algunos a caquexia reumatoidea, y entonces, imagínense si aparece el tema del ayuno intermitente a relucir acá. Son situaciones muy particulares. Ustedes, a medida vayan
viendo sus pacientes, van a ir valorando qué es tal vez lo más aplicado. Yo diría, si tengo un paciente con artritis reumatoidea y está motivado a ser vegano, podríamos tratar a ver cómo responde, ¿verdad? Pero eso solo entre lo hablado y lo hablado con el paciente, ¿no? Porque en general los pacientes, la gente no quiere ser vegana, ¿verdad? Por otro lado, sabemos los riesgos que puede tener la dieta vegana, ¿no? Pero, como dicen aquí, ustedes tienen que valorar riesgo-beneficio. Esta es la articulación temporomandibular. Así como se degenera la rodilla, las rodillas, los dedos de los pacientes con artritis, también se degenera la articulación temporomandibular y a veces ya pierden hasta o se les altera la facilidad para masticar a estos pacientes. Esto es lo que aparece en Krauss sobre las recomendaciones nutricionales. Bueno, vean, revísenlo ahí en el documento, ¿verdad? En el libro. Ellos hablan del ayuno intermitente durante la fase aguda, pero uno tiene que valorar y revisar, investigar más. Yo sinceramente nunca he trabajado con eso con un paciente, pero que ustedes lo sepan, ¿verdad? Por otro lado, fíjense que los pacientes que normalmente le mandan de nutrición con artritis a uno es cuando ya están bien desnutridos, ¿verdad? Y entonces más bien lo que hay que tratar de hacer es recuperación nutricional. Estos pacientes en los periodos agudos tienen un elevado gasto energético en reposo, pero vean, una cosa es que les aumente el gasto energético en reposo, porque también el gasto energético total no necesariamente aumenta, porque recuerden que son pacientes con limitación de la actividad física. Y algo que tienen que olvidar es que la artritis reumatoidea, ya lo había mencionado, nos va a llevar en algunos casos a caquexia, a esa desnutrición severa, ¿verdad?, del adulto, y esto debido al elevado catabolismo proteico de todo el cuerpo y la pérdida muscular, aumenta el tejido adiposo, pueden estar desnutridos, pero con una proporción de tejido adiposo relativamente mayor al muscular. Y por otro lado, ¿verdad?, claro, puede haber uno que otro paciente con sobrepeso u obesidad, pero en este caso, la obesidad también va a ser una carga mayor a las articulaciones de soporte y va a aumentar el daño. Esta es la típica mano de un paciente con artritis reumatoidea. Miren cómo se va deformando. Realmente la enfermedad vuelve incapacitante a la persona porque es una enfermedad que las personas ya ni se pueden mover casi, no pueden caminar, se llegan a postrar en esos casos severos. Dependen económicamente y para alimentarse de otras personas. Esto aparece en Krauss, recomendaciones, proteínas de 1.5 a 2 kilogramos de peso corporal en personas malnutridas o en fase inflamatoria, pero ojo, estas enfermedades casi siempre en general son más en pacientes mayores. No se va a poder aplicar esta recomendación si el paciente tiene un problema renal de casualidad. Y algo que es muy importante, que estos pacientes con problemas autoinmunitarios reumáticos pueden hacer también daño renal, producto de los mismos autoanticuerpos que dañan el riñón. En la artritis reumatoidea no se ve tanto, se ve más en el lupus, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Krauss recomienda eso en fase aguda e inflamatoria, pero los pacientes siempre hay que estar viendo la parte renal. O sea, esto hay que tenerlo siempre en cuenta porque entonces no le vamos a poder dar 1.5 a 2 gramos por kilo de peso. En este caso va a ser de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, que eso lo vamos a ver cuando miremos renal, ¿verdad? Y siempre recomendar 30% más o menos de grasas dentro del total de distribución de macronutrientes, ¿verdad? Y aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 a partir de aceites de pescado y otros alimentos que puedan tener omega 3, como los que pueden ver, pero recordar siempre, ¿no?, que los omega 3 son fundamentales en estas enfermedades inflamatorias, en todas, no solo en esta, ¿no? Este es otro detalle, mantener un buen aporte de vitaminas E, miren,
son explicaciones que no nos vamos a meter porque tienen que ver más con asuntos médicos, por ejemplo, el tema de que los niveles a la degradación del colágeno estimula los eicosanoides y el daño oxidativo. Pero aquí pueden ver ustedes algunas cosas importantes. Por ejemplo, las personas con artritis reumatoidea, por el mismo problema de la alimentación, de los problemas de alimentación que vamos a tener, a veces no se puede cubrir con ellos las IDR recomendadas para ciertos nutrientes. Ahí hay que valorar si va a ser necesario dar algún suplemento, pero eso dependiendo de cada caso también, en aquellos casos que no se pueden suplir. El MTX significa metrotexate, que es un medicamento que se utiliza para casos graves de artritis. Este medicamento reduce las concentraciones de ácido fólico. Por lo tanto, estos pacientes a veces también se les aumentan los niveles de homocisteína. Y como tienen tanto consumo de AINES, se ha visto también que los antiinflamatorios no esteroidales muy elevados, en consumo muy altos, elevados, pueden también alterar el metabolismo de la piridoxina. Y también se pueden alterar la absorción pues, de un montón de micronutrientes también por los problemas absortivos, por los medicamentos como ser vitamina D, E, B6, B12 y ácido fólico. La B6 que es la piridoxina, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del síndrome de Sjögren, este es rapidito. Es otra enfermedad autoinmune. El Sjögren lo que hace es que los autoanticuerpos afectan las glándulas exócrinas. Recuerden que uno tiene glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las endocrinas son las que producen hormonas, o sea, y todo va para adentro, por eso se llaman endocrinas. Pero exócrino significa que son glándulas que producen secreciones que van para la parte externa del organismo. Y una de ellas son las glándulas salivales, que producen saliva, y también las glándulas lagrimales, que van a producir las lágrimas. Estos líquidos van para afuera. Entonces, los pacientes con síndrome de Sjögren, la lesión inmunitaria afecta más este tipo de glándulas. Entonces, los pacientes van a tener resequedad de boca y resequedad de ojo severa, que a su vez les va a acarrear lesiones porque si no está bien lubricado, el alimento puede dañar la mucosa, e incluso se daña también el esófago, porque la saliva que nosotros producimos también contribuye a lubricar el esófago. Y lo otro es que también en el síndrome de Sjögren, aunque se afecta generalmente en forma mayor estas glándulas, también se pueden afectar otras glándulas, toda la producción de líquidos y de moco que se produce en el sistema digestivo. ¿Y qué vamos a tener? Problemas para la masticación, problemas para la deglución también. Y vamos a tener también facilidad para tener deficiencias de vitaminas, porque van a haber problemas también digestivos. Y lo otro que les quería comentar es que una persona con una enfermedad reumática como artritis reumatoidea puede también tener simultáneamente un síndrome de Sjögren. A veces coinciden las dos enfermedades. Entonces, en un Sjögren uno tiene que luchar porque la alimentación vaya bien lubricada, blanda, y que no vaya a lacerar, por ejemplo, el tubo digestivo. Entonces, el Sjögren, el reto es dar alimentos suaves y húmedos, tratando de cubrir las necesidades tanto de macro y micronutrientes del paciente. Ahora vamos con otra enfermedad. A ver, Lick, entonces artritis y artrosis es lo mismo. Sí y no. Alguien hizo esta pregunta. Lick, eso yo, pero es que no se la formulé bien. Lo que le quería preguntar es que usted estaba hablando de la artrosis, ¿verdad, Lick? Ajá. Y usted dijo que también se le llamaba osteoartritis. O sea, sí, esa ajá. la misma. Sí. Ajá. Ajá. Y la artrosis entonces es la que ocurre más, se podría decir, natural por la vejez. Digamos, sí, exacto. Lo que pasa que hay personas en las que eso se ve más acentuado. Uh-huh. O sea, sus huesitos, sus articulaciones ya no van a ser las mismas cuando tenga 60 años. Van a haber cambiado. Pero hay personas que esos cambios
son exagerados y se degenera mucho más rápido. Entonces, osteoartritis es el término que, artrosis es lo mismo que osteoartritis, ¿no? Artritis es un término general que abarca las artrosis, que abarca la artritis reumatoidea, e incluso hay un tipo de artritis que es la artritis infecciosa. Por ejemplo, cuando alguien se golpea la rodilla y tiene una heridita y se le infecta, ese es un tipo de artritis también, pero algo que no es así sistémico, ¿verdad? Miren, vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad también reumática. Y es una enfermedad que, como la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren, tiene un componente autoinmunitario. Y también es una enfermedad sistémica, porque en el lupus, vimos que en la artritis reumatoidea se pueden afectar en otros órganos también. Pero en el lupus hay más riesgo todavía de que se afecten otros órganos. Es más frecuente en mujeres, ya sabemos eso, ¿verdad? Los síntomas a veces no necesariamente aparecen como con dolores articulares. Pueden dar dolores articulares, pero a veces los síntomas inician con fiebre de causa desconocida, alteraciones en la piel. Es muy singular la presencia de lo que se llama este rash en alas de mariposa en la cara de las mujeres, porque el lupus eritematoso sistémico también tiene cierta susceptibilidad con el sol. Entonces, una persona con lupus se ha visto que también la exposición solar marcada le puede empeorar los síntomas, ¿no? Y se pueden presentar alteraciones cutáneas como estas y de otro tipo, y puede haber lesiones bucales en todo el tubo digestivo también, y es una enfermedad que puede dañar el riñón. Entonces, muchos pacientes llegan a insuficiencia renal por la propia enfermedad del lupus eritematoso sistémico, o pueden hacer inflamación del pulmón por el lupus, daño de la retina por el lupus, daño de los vasculitis, inflamación vascular de los vasos sanguíneos por el mismo lupus, porque los autoanticuerpos dañan los vasos sanguíneos, y eso favorece también la formación de trombos. A veces hay mujeres con lupus que hacen un evento cerebrovascular trombótico, y que fue lupus el que se lo precipitó. Entonces, una enfermedad que vean que el COVID, yo no sé a qué más tenerle miedo, si al COVID o al lupus, sinceramente, ¿no? Lo que pasa que, claro, el porcentaje es relativamente poco, pero ese porcentaje de mujeres, de personas enfermas, pues hay casos de lupus que son leves y incluso se inactivan por temporadas, pero hay pacientes que tienen una evolución más tórpida, ¿no?